películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Feimuten. Turin Fiñeta Milelin Figualmapu Meo. Teuma Kayurupa, Duliña Fitamia Quintuam Chipu Pesao Internet Mo. Kisung Newun, Kayu Amulechi Figualmapu Meo. Ringam Niawayin. Pu papay, mari pu chachay, mari con puche, ¿no? Inche Janet Payán Piñey, Figualmapu Troquincheta Inchin, Puyen Quechalín Yoguaymo, ¿no? Pulamian. Bueno, buenas noches a todos y a todos los que están esta noche conectados, ¿no? Soy Janet Payán de Figualmapu, directora del festival, ¿no? Reciban un saludo afectuoso, ¿no? Sean todos bienvenidos. Rume Kume Akun Kupan, ¿no? Al sexto Figualmapu, Piñelu. Quisiera también dar la bienvenida a las lamienes que esta noche nos acompañan, ¿no? Y en especial a todos quienes se están conectando en este espacio de esta noche de la sexta versión de Figualmapu, que en esta oportunidad estamos de manera online, ¿no? Antes de comenzar, comentarles que el día de ayer inauguramos, ¿no? Una nueva versión de nuestro festival con 51 películas que están en este espacio de Figualmapu online, en la página de www.figualmapu.cl. Tendríamos que destacar que hay más de 80 películas que pueden ser vistas desde cualquier parte del mundo, así que llamarlos e invitarlos a que durante esta semana puedan visitar y revisar la programación de esta extensa cantidad de películas que tenemos para ustedes hasta el día viernes 29, ¿no? Este es el fruto de un largo trabajo desde 2020-2021, luego de una convocatoria y todo este proceso de selección donde hemos ido involucrando a diferentes aliados y amigos que han participado de este proceso, ¿no? Comentarles que para poder mirar y revisar y disfrutar de la programación que tenemos para ustedes, tienen que inscribirse y, bueno, mejor les muestro este tutorial que de manera muy breve puede, con estos breves pasos van a poder aprender a hacer este proceso de inscripción y poder armar su correo. Y bueno, vamos en principio con los bloques también de las películas para que ustedes puedan mirar y poner atención y seguir lo que hemos programado para ustedes. Para ver las películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Feimuten.
Sin embargo, ellos necesitaban tener vías expeditas de las fuerzas militares para poder intervenir el territorio cuando ellos lo quisieran, que es el caso de ahora. Mapuche Tainkin, seguimos resistiendo aquí en contra de un sistema que nos quiere poner un fin para llevarse toda la riqueza de la tierra, explotarla hasta el final por todos los medios que pueda. C'est un homme et forcément c'est toi. ¿Quién eres tú? Represento al espíritu de todos los que hemos muerto por la basura en los océanos. Si no haces que cambie el mundo, esto nos seguirá pasando y el próximo serás tú. Pero gato ovni, ¿qué me has hecho? Ahora soy un gato, miau. Y así el alcalde comienza su vida gatuna. Los niños escucharon la furia del Barúa y pidieron ayuda a los vecinos de Hangaroa. El poder del Moai hizo desaparecer la basura y al Barúa que la cuidaba. Tatoa, jeja mata, jeja kamaitaki y tejenua. Peira tangata honoi o te caína. Y jauai, mojapao y tejenua cortnoi. Anemaja catinivia, te y peñiga de terripa, y catinivia neotorroco. Galletas y refrescos. Mientras pescaban, comían y tiraban su basura en la laguna. Lo drag queen a veces solo representa feminidades occidentales, feminidades que no transitaban mi realidad. Yo iba de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú. Ahora sé mi amor. De eso pasaba yo a estar observando, pero de más cerca ahora. Ella es mi madre, Suni, y esta es la casa de mi abuela. Lo que más me va a quedar en la mente es ver a mi primo morir. Kaska, hatun wara kuchikun.
y la lucha continúa. Dentro del Guaymapu el campesinado es una intervención simbólica potente porque en realidad es no reconocerte. Me dio mi abuelo, el segundo, esos grandes luminadores de la ciencia oculta. Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? Yo crecí en una organización y pues crecí en medio de problemas. Lo que realmente me regresa a la vida es esto, es la lucha, es hablar de lo que está pasando. Nakuninindo, sto'o, tachi, kushitando, mena sanakando, kusa iyo. Sadawa nanate, sanachuando, kustondo. Estamos de regreso, ¿no? Luego de esta cartelera que tenemos para ustedes. Espero que la hayan disfrutado. Bueno, seguimos con voces de mujeres indígenas, cine y autorrepresentación, ¿no? El foro de esta noche. Hemos convocado a 3 amigas, 3 cineastas con quienes vamos a conversar sobre el quehacer del cine, la comunidad, las proyecciones, ¿cierto?, de este quehacer. Y son 3 mujeres cineastas que tienen sus trabajos en esta 6ª versión de Figualmapu, que ustedes pueden disfrutar en los espacios de nuestra plataforma, ¿no? Voy a presentarlas a Yelén Lonconao Vargas, ¿no? Es una también directora de la ficción mapuche Meli, ¿no? Un cortometraje que es producto de su tesis, ¿no? de la carrera de cine de la Universidad de Chile. También está Itandewi Jensen, directora de la película Tiempo de Lluvia, ¿no? Y tenemos también a Marilén Yancaqueo, también mapuche, guionista, investigadora, también trabaja en producción, y de su película, de su trabajo Pafkur Moyaco, que ya nos va a comentar de qué se trata. Y bueno, comentarles que Luna Marán, ¿no? Directora del documental Tío Jim, se ha tenido que excusar porque no nos puede acompañar esta noche, pero finalmente vamos a tener ahí una sorpresa de su parte. Y nada, pues invitarlas a que
a esta conversación, a las lamienes que se puedan presentar y que puedan saludar también, pues, porque yo las presenté muy brevemente. Ayelen, adelante. Y dar las gracias por esta invitación. La verdad estamos todos súper felices. Así que muchas gracias por esta noche. Bienvenida, nosotros también estamos muy contentas, Ayelen, de tenerte contigo. ¿Y Tandewi? Buenas noches, Janet y público. Mi nombre es Itandewi Jansen. Soy directora de México, de Oaxaca, de madre mixteca. Y es un gusto estar con ustedes y poder conversar y compartir nuestros trabajos. Buenas noches, gracias también por estar con nosotros. Marilén. Mari Pulamien. Inche Marilén Yankaki opinion, Katro Kinche Kurmoyako Love. Mañun Kulein Tamun Manuel, Janet. Y sí, estoy muy contenta por estar aquí esta noche, un poco improvisada yo acá, un poco de colada, pero No. soy la colada del grupo, pero estoy contenta de poder compartirlas, conocerlas además, porque no las conocía, y espero que sea un buen Nutrauncagun el que tengamos esta noche, para poder complementar miradas, opiniones, pensamientos sobre este oficio hermoso y difícil que es hacer películas. No, para nada, Lamien. Nosotros, de hecho, muy agradecidos porque invitamos, quizás, vamos a transparentar, no deberíamos, pero invitamos a Marilén casi al final. Y no, un gusto que pueda estar con nosotros, que podamos también conocer el trabajo que están realizando. Así que para nosotros es un gran placer, ¿no? Esta noche queremos hablar sobre esto de la autonomía, ¿no? Y de la autorrepresentación, que podríamos decir que el trabajo que se viene desarrollando por parte de los pueblos indígenas no es algo que haya surgido hace 5 ni 10 años, ya lleva un buen camino. Pero creo que poco a poco ha ido creciendo. Nosotros también estamos muy sorprendidos por la cantidad de películas, de estas 51 películas que finalmente fueron seleccionadas, clasificadas. Hay un porcentaje muy importante de películas que son de autoría indígena, ¿no? La autorrepresentación de alguna forma está poco a poco avanzando, yo diría que ganando este terreno, ¿no? De este trabajo y este gran esfuerzo, porque como bien decía Marilén, no es un trabajo fácil, ¿no? No es tan fácil todo el quehacer. Así que, bueno, entremos en conversación. Yo voy a ir comentando algunas preguntas para que podamos conversar. También al público recordar que pueden enviar sus preguntas, sus reflexiones si quieren, ¿no? Los saludos también a través de las redes sociales. Entonces, la primera, yo no sé si Tandewi por ahí empiezas. ¿Cómo es acercarse a la intimidad de estas historias, ¿no? Porque siempre hacemos énfasis en que hay, o solicitamos, ¿no? De que el acercamiento hacia las diferentes temáticas, hacia ir contando la historia, se hace de manera distinta, ¿no? Cuando es una realización o una producción de una persona o un director o directora indígena de aquel que no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese acercamiento, Itandewi, para entrar también en esa intimidad?
Claro, bueno, en el caso de Tiempo de Lluvia es una historia que fue escrita por Armando Bautista García, él es mixteco también y es mi pareja, no tengo por qué darle muchas vueltas al asunto, Armando y yo somos pareja y hemos estado trabajando en proyectos desde el 2010, entonces ya son 10 años. Y la idea surgió porque ambos teníamos una experiencia de migración similar y diferente a la vez, pero más que nada que coincidía en que migramos de niños, ¿no? Mis padres me llevaron a los 6 años a Holanda, porque mi padre es holandés. Primero vivieron en Oaxaca y cuando yo tenía 6 años decidieron ir a Holanda. Y para mí la adaptación en Holanda fue difícil. De hecho, nunca logré sentirme holandesa, a pesar de que sí lo soy. Y Armando a los 10 años fue llevado. Ahí vive tu mamá. Iban a la escuela secundaria y los hermanos mayores consideraban que tenía que ir a la escuela y decidieron llevarlo a la Ciudad de México. Y esta experiencia, ambos, su experiencia de la él y la mía a mí, nos marcó de manera profunda porque obviamente rompió el lazo con nuestra comunidad hasta cierto punto y ambos creo que hemos tratado de con nuestros trabajos acercarnos de regreso, de volver hacia la comunidad. Entonces, en Tiempo de Lluvia es un trabajo en que queríamos explorar explícitamente esta conexión y ruptura. Yo creo que la película está tratando de abordar eso, de qué sucede con los lazos que uno tiene con la comunidad, con la tierra, con el paisaje, con la familia, en el momento de que estás forzado a migrar y salir de ella y cómo mantener esos lazos. Y en ese sentido creo que para nosotros también era importante crear como un tipo de nueva comunidad alrededor de la película por medio de los actores, los colaboradores, el crew, ¿no? Que participó en la película. Tratamos de buscar a muchas personas que tenían una conexión también con la región. No sé si eso contesta la pregunta, pero eso fue como nos acercamos en Tiempo de Lluvia a la historia y al paisaje y a la comunidad. Sí, después podemos ir complementando si así lo deseas. Y Ayelen, ¿cómo fue ese acercamiento hacia una ficción también, ¿no? Y también con un equipo bien diverso, ¿no? Pero principalmente, ¿cómo sientes tú que fue ese entrar en esa intimidad también, ¿no? Bueno, yo crecí, tuve toda mi infancia en la 9ª región, en mi loft, en el loft de Quechucahuín. Entonces la historia también tiene que ver con el entorno en donde yo crecí, las cosas que yo vi desde pequeña. Y aparte de eso, bueno, ahí parte la historia en sí, de dónde viene la idea de contar esta historia, que es la historia de los primeros indicios que tiene una machi, cuando le llega este llamado ancestral. Pero aparte de eso, en el momento de hacer esta historia fue muy interesante porque la mitad del equipo realizador, el equipo realizador es chileno en su mayoría, y los actores y el elenco casi completo son mapuche. De mi comunidad y la gran mayoría, no, todos son mi familia. Entonces a mí me tocó hacer como de intermediaria entre dos culturas, que sería la chilena y la mapuche. Algo que no fue tan difícil porque yo soy Lonconao Vargas. De hecho, mi papá es chileno y mi mamá es mapuche, entonces mucho tiempo estuve observando de cuáles eran estas diferencias en estas dos culturas. Y en esta ocasión me tocó mediar entre estas dos culturas. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer esta historia, yo tengo muy poca experiencia haciendo guiones, así que me contacté con una persona que me hizo el guión y empezamos a trabajar en conjunto, de hecho es mi co-guionista,
en donde él me ayudó con la estructura y en donde la parte cultural la ponía yo. Entonces ahí también fue un trabajo sumamente colaborativo e interesante porque a él le costaba, por ejemplo, hablar de los sueños que se presentan en este corto. Entonces eso me correspondía a mí y fue un trabajo, un buen trabajo en equipo según yo. Y aparte de eso, al momento de hacer esta historia, con el equipo realizador conversamos mucho. Fue mi mamá a conversarles de cuáles eran estas diferencias, a contarles la profundidad de la historia que estábamos contando, con el fin de que ellos entendieran cuál era la importancia de lo que nosotros estábamos haciendo. Y además yo los llevé al lugar, a mi casa, fuimos por lo menos 2 o 3 veces antes. Y fue todo el equipo, desde el montajista hasta los asistentes, todos tenían por obligación que ir al campo, conocer los lugares, conocer a los tíos, conocer cómo eran las dinámicas, porque una de las cosas más importantes que nos iban a pasar y que se habló con producción, por ejemplo, era que los tiempos en Santiago son mucho más rápidos, pero en el sur todo es mucho más lento. Entonces tenían que de partida considerar que no podíamos grabar tantas escenas en el campo, no solamente por las distancias, sino porque la gente es mucho más lenta. Tienen otros ritmos y eso también se trata de reflejar en el mismo cortometraje. Y por el lado de la gente de allá fue traerlos o mostrarles esta forma de contar historias. Los actores principales, como los papás y la protagonista, ellos habían hecho teatro antes. Entonces, y la abuela también. Entonces fue enseñarles cómo actuar para cámara, para frente a cámara. Y para eso también tuvimos un director de actores que él estuvo allá una semana, tenía estrenos, tenía de todo, pero aún así se hizo el tiempo y llegó, conoció a los personajes, tuvimos una comida casual, hasta que le dije, mira, así son mis tíos, como tú los viste, así quiero que estén en el cortometraje. O sea, tu trabajo no es hacer actuar a la gente, es todo lo contrario. Porque ellos ya actúan teatro, entonces necesitamos que sean lo más natural posible. Entonces, ese aprendizaje de estos dos mundos trabajando en conjunto de forma respetuosa fue súper interesante, y lo que más destacaría, que no lo he mencionado, es que mostramos el guión a mucha gente. Porque yo, por más que haya crecido en la comunidad, yo siento que no sé tanto porque aún así me siento muy chica. Entonces yo no me atrevía a llevar la responsabilidad de contar una historia como espiritual y con tanto trasfondo sin preguntarle a nadie. Ahí también me estuvieron apoyando los de la escuela de la Iyarrehue, una machi leyó el guión, me dio sus comentarios, mi mamá también estuvo ahí al proceso, el mismo equipo también hacía sus preguntas, pero yo creo que fácilmente este guión lo leyeron 20 personas y cada uno hizo sus críticas y ahí nosotros íbamos adaptando, porque sabíamos que al ser una historia tan íntima y con tanta representación, no podíamos pasar a llevar a la gente, y esa fue una preocupación de todos los departamentos, todos, incluyendo arte, todos tenían que tener este acercamiento y tratar de consultarle a alguien antes de proponer o durante la propuesta. Entonces fue un trabajo con mucha gente, nos apoyó mucha gente, tanto en el rodaje, yo creo que los créditos se nos quedan poco, yo creo que mucha gente nos colaboró de una u otra forma, así que fue una experiencia muy bonita. Chalto también, chalto. Y eso que estaba Ayelen está nerviosa. Marilén, ¿cómo es esto de acercarse, sobre todo en una historia donde es una realidad distinta la experiencia en esta oportunidad de ustedes, del equipo, ¿no? Mira, bueno, para los que no saben, Pafurmo Yacó, o visitas inesperadas, que nosotros después pensábamos haberle puesto visitas desafortunadas, habría sido mejor. Cuenta y relata en clave de suspenso y terror, pero no tan terror, porque la idea era como que fuera para público amplio y infantil juvenil, claro. Parte de las memorias de violencia colonial. Y esta historia y la necesidad o la creación de esta historia parte por una necesidad de tratar de contar estas historias de violencia colonial
que vivieron los pueblos indígenas desde mediados del siglo XIX, con la instauración de los estados, el Estado Nacional, la necesidad de poder contarla, pero de otra forma, porque encontraba hasta ahora que esto estaba contado desde la academia, estaba contado en los libros como documento, estaba en los archivos, estaba el testimonio de las personas. Entonces la necesidad de cómo poder contarle esta historia a nuestros hijos en realidad, cómo se las podemos contar a ellos y que ellos se puedan compenetrar, pero no solo desde lo testimonial del dolor, porque eso ya lo traemos, todos quienes somos pertenecientes a un pueblo indígena ya cargamos con ese dolor, esa violencia ya la llevamos en nuestros cuerpos, en nuestra memoria, en nuestras familias, de un modo u otro la llevamos con nosotros. Entonces, no era eso, la idea era cómo se la podemos contar a ellos sin traicionar esa memoria, pero a la vez dándole una vuelta, y de ahí surgió la necesidad de hacerlo desde la ficción. La ficción nos permitía empoderarnos, cambiar los finales, poder hacer un finales distintos, y el fondo era construir la historia de los otros monstruos, como que de alguna manera nuestras infancias, por generaciones, nos mostraron quién eran los monstruos, y estos monstruos poco tenían que ver con los monstruos que nosotros como familia mapuche, en mi caso, nosotros teníamos otros monstruos, y esos monstruos nunca los vi representados ni en los libros, ni en los cuentos, ni en la tele, por supuesto, ni en el cine. Por lo tanto, la necesidad era cómo poder contarle a nuestros hijos estas otras historias de monstruos, las que nosotros vivimos, las que nosotros sufrimos. Y eso fue lo que nos hizo partir con esta idea. Partimos con el pueblo Yagán, en el extremo sur austral, para contar lo que significó la llegada, en este caso lo especificamos como en fuerzas no humanas, ¿no? Elegimos una historia no humana, donde lo que prima es las especies exóticas que fueron introducidas en el territorio y que generaron un daño devastador para las formas de vida, para la alimentación, realmente devastador lo que tuvieron que vivir las familias con la introducción de esta especie por parte de los colonos. Entonces tratamos de construir una historia donde lo humano no fuera lo relevante, sino estas otras presencias, y tenemos nuestra contraparte en un monstruo yagán que se le enseñaba a los niños, una historia, un relato oral. Y eso es Pafkur Moyako. Era la idea, la necesidad, la respuesta que encontramos nosotros para poder responder a esa pregunta, la pregunta de cómo contar, cómo hablar sobre estas violencias, cómo hablar de estos otros monstruos a los niños, a los jóvenes, y así nos salió, nos salió este experimento que es con títeres, que tiene por supuesto animación digital también, tiene muchos efectos, tiene una banda sonora, una música maravillosa para cuando lo vean. También, como contaba Yelén, somos un equipo, porque pasa acá en Chile, ¿no? En el mundo audiovisual, que evidentemente es un equipo intercultural, ¿no? Tenemos una alianza con una productora, yo soy parte de una organización mapuche, y nosotros tenemos una alianza con una productora audiovisual de mujeres de Valparaíso, y ellas hicimos un trato amoroso, cariñoso, solidario, de que ellas de alguna manera, rompiendo un poco la lógica de la producción audiovisual, que la productora define los costos, los tiempos, la forma de trabajo, de alguna manera no, aquí nosotras, y en este caso yo que estoy aquí representando este lado mapuche, somos nosotras las que vamos llevando esta historia y vamos construyendo la producción y vamos vinculando a las personas, y que es todo lo contrario a muchas producciones que en realidad, por ejemplo, los guionistas indígenas son tomados en algún aspecto solamente y luego son dejados fuera y son otros los que terminan contando nuestra historia. Acá no, esto es fruto de una alianza hermosa, bonita, con personas que no son mapuche, pero que han entendido con mucha humildad, con muchas ganas de aprender, y la hemos mapuchizado en el camino, y ese es el resultado de Pafkur. Y esto, por supuesto, cómo nos acercamos a esta historia, esto es investigación. Nosotros estamos metidos en pleno siglo XIX, por lo tanto nuestras fuentes son básicamente los documentos, el archivo histórico, que existe mucho material, los libros, y esa ha sido la manera en que pude construir y crear esta historia, y después podemos armarlo como guión audiovisual.
Gracias Marilén. Gracias a las tres, ¿no? Bueno, nosotros este año estamos hablando hemos colocado como focus la autorrepresentación, ¿no? De alguna forma motivados también por por un contexto también que tiene que ver con el contexto chileno político, ¿no? Aquí en Chile también se está dialogando, hay temas que yo creo que hablan sobre la realidad de los pueblos indígenas, sus demandas, ¿no? Sus motivaciones, que pensamos que también le hacen mucho más sentido, ¿no? Por eso también creemos que desde el quehacer de Fiwalmapu, colocar ciertos temas en la agenda y abiertamente, ¿no? Ya no solamente enunciarlo, sino que desarrollarlo, ¿no? En el sentido de cómo entendemos la autorrepresentación. Es que queremos también hacerles la invitación a ustedes que nos ayuden ahí en esa reflexión, cómo ven su trabajo en esta aspiración que tenemos los pueblos indígenas de revertir esa mirada que hasta ahora se ha instalado se ha instalado no solamente, yo diría que en los medios de comunicación, sino que también en el cine, ¿no? El cine, los pueblos indígenas hemos sido retratados de una forma muy segmentada, ¿no? Con caricaturas muchas veces, y en el pasado, ¿cierto? Si remitimos al cine de Hollywood, ¿cierto? Finalmente sentimos que el cine reafirma y legitimiza la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes ven, cómo su trabajo se relaciona con este concepto que es la autorrepresentación, ¿no? Que tiene que ver, por cierto, no solamente cómo nosotros queremos ser construidos, cómo querer ser vistos, sino también cómo ir transformando esas miradas, ¿no? Para la que quiera responder. Yo parto al tiro. También. O sea, creo que es clave, en realidad yo creo, al menos para mí, pero siento que este sueño de la autorrepresentación es como el sueño de la emancipación al final, la posibilidad de nosotros contar la historia como nosotros queremos contarla. Creo que una manera de avanzar en ese camino es justamente la manera en cómo vamos conformando los equipos de trabajo y las metodologías de trabajo. Ahí puede haber una clave. Creo que también es interesante que las producciones sean interculturales, efectivamente, donde tengamos que estar como conviviendo con la sociedad chilena también, porque tampoco al final tenemos que hablar a la sociedad chilena, ¿sí? Como que no solo basta con que nos hablemos como de una manera endogámica a nosotros. Creo que también es relevante la función de que la sociedad chilena entienda, conozca, se emocione, nos emocionamos, empaticen, se conecten, les dé pena, les dé rabia, les genera las emociones, que es lo que genera el cine al final, ¿no? Como un flujo de diversidad de emociones. Por lo tanto, creo que es fundamental poder construir equipos donde efectivamente, en el caso de nosotros, mapuche, chileno, pero que hayan de otros lados, porque así uno va mostrando una manera distinta de hacer las cosas. Y en los métodos también lo que decía Yelena antes, los tiempos, empezar a marcar los tiempos distintos, empezar a permear todos los procesos de producción audiovisual, nuestra mirada. Y obviamente el sueño es que efectivamente alguna vez hubiera una televisión, así como lo tienen en New Zealand, tener esos espacios, ¿no? Tener como personas, los CNTV debiese haber alguien que sea de los pueblos indígenas, que esté ahí como jurado, que sea parte siempre de los jurados. Habría que, ojalá nosotros pudiéramos generar como demandas de políticas públicas para que esto ayudara a esto, porque nosotros lo hacemos cada uno en lo chiquitito, en sus microproducciones, que son independientes, que son con bajos presupuestos, y uno se esfuerza muchísimo y cada pasito es un logro, pero a veces uno se asoma por la ventana allá afuera y de verdad, es como uno estamos ahí, como en
en la duda, ¿no? A veces nos llenamos de ¡ay, qué bacán! Esto está cambiando, está avanzando, hay más producciones, pero de pronto nos echa un vistazo así como a la televisión abierta, ponte tú, y te encontráis con este mundo blanco, winca, y es como que aquí no ha pasado nada, así supremacista, como que no hay avance. Entonces yo creo que falta muchísimo, creo que instancias como este festival son maravillosas, necesarias, y ojalá se difundiera lo máximo posible, porque son espacios también de ponerla, y, pero sí, falta mucho, como que hay que estar contento de todo lo que hemos hecho, pero también, claro, a veces nos juntamos entre nosotros, po, y como que hay que abrir de repente la ventana para ver lo que está pasando allá, para seguir luchando por esto. Hay mucho por hacer todavía. Seguro, ¿no? Sí. Y Tante, ¿cómo? Pues estoy completamente de acuerdo con Marilén. Yo siento que en los últimos 10 años, desde que empecé a hacer cine, cada vez hay más colegas indígenas que hacen cine y nos apoyamos. Está Luna Marán, está Nicolás Rojas, que es cineasta, es director, pero estuvo apoyando a Tiempo de Lluvia como asistente de dirección. La actriz principal de Tiempo de Lluvia, Ángeles Cruz, está haciendo su largometraje ahora y ha dirigido varios cortometrajes también. Entonces, como que donde primero, cuando estaba haciendo mis primeros trabajos, pensé que estaba muy sola, de repente me di cuenta que había una comunidad bastante grande, pero eso a veces hace que uno efectivamente no se da cuenta que tanto trabajo falta. Y si miro la producción mexicana, pues yo creo que Tiempo de Lluvia es una de las pocas, si no tal vez la única en este momento, largometraje de ficción que tiene un director, bueno, directora en mi caso, productor y guionista mixtecos, y que habla de una situación mixteca o indígena, ¿no? México tiene muchos pueblos indígenas. Hay documentales, hay cortometrajes, pero películas, largometrajes de ficción no hay. Y lo que me llama por otro lado la atención es que en México hay cada vez más una tendencia de las películas grandes mexicanas que se representan en el extranjero. Por ejemplo, Roma. Y Roma es un caso muy específico porque es una película que trata de una mujer mixteca, que es mi pueblo, ¿no? Mi madre fue sirvienta, igual que Cleo en la película, pero no es hecha desde una perspectiva mixteca y no hay, aparte de la actriz principal y su compañera, no hay participación mixteca ni en el guión, ni en la foto, ni en la asistencia de dirección, ni en la producción. Y ahí pienso, también no nomás es responsabilidad nuestra, es bonito lo de hacer comunidades compartidas, pero en ningún momento alguien en esa producción pensó, pues tal vez tenemos que invitar a un co-guionista mixteco para que hay, no solo yo, no solo Armando, pero también Nicolás Rojas, hay muchos guionistas mixtecos que han hecho películas. A nadie en ningún momento se le ocurrió, tal vez tendríamos que invitar a alguien a coparticipar para así también generar empleo, generar desarrollo. Un guionista joven mixteco que podría participar en una película como Roma le abriría puertas. Y Cuarón no es el único cineasta, ¿no? En México en los últimos 2 años se han hecho como 5 o 6 películas que tienen elementos indígenas, que tienen elementos de idiomas indígenas, y donde en el top, digamos, lo que se trata de producción, guión, dirección, asistencia de dirección, no se involucró a nadie. Y eso creo que en Canadá, en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda lo tienen mejor arreglado, como que a uno no se le ocurriría proponer un proyecto así, sin invitar, aunque sea un consultant cultural o algo por el estilo. Y eso creo, yo veo en México que no está sucediendo, y yo creo que en mucho de Centro y Sudamérica en realidad no está sucediendo. Y eso creo que sí son cosas que deberíamos de tratar de lograr. De que nos hagan películas sobre nosotros sin nuestra voz. Sí, estaba recordando, y qué bueno que pusiste como esos ejemplos, ¿no? Porque son películas que han sido hitos, ¿no? Hitos en el último tiempo,
estaba recordando uno de los protocolos que tiene Canadá, ¿cierto? Y hay una frase que es muy interesante que dice, ahora todo con nosotros, nada sin nosotros, ¿no? Y justamente apunta a lo que tú señalas, ¿no? Que ya no se está pensando, de hecho los festivales, ¿no? Ya no están pensando, no existe cierta norma, sino si los equipos no son interculturales de alguna forma, no van, no son seleccionados para estos festivales, ¿no? Yo creo que esa experiencia de Canadá, ¿no? Y de los maorí también, ¿no? Hay que ir replicando, ¿no? Nosotros estamos en ese camino, así que creo que eso también ayuda, ¿no? Ayuda justamente porque, no sé, a nosotros nos escriben muy seguido y nos proponen, quieren que uno sea productor o productora, ¿cierto? Terminas haciendo el trabajo y, y finalmente las películas son de otros, ¿no? Entonces, es como en ese sentido yo creo que hay que ir avanzando, ¿no? Y Ayelén, qué nos dices? Bueno, yo creo, de acuerdo con lo que creo que lo dijiste tú, de que a nosotros hace mucho tiempo se nos representa como desde afuera. Bueno, todas lo dijeron. Siempre han sido como otros representándonos. Y yo creo que tiene que ver esta respuesta con qué es el cine en sí. O sea, el cine es un arte sumamente subjetivo. El cine, incluso el documental, nosotros en las imágenes de todos los humanos, a través de las imágenes rescatamos un pedacito de realidad, la representamos. Pero ya desde que encuadramos incluso una foto, nosotros solo fotografiamos o grabamos cosas que a nosotros nos parecen interesantes. No podemos grabar todo. Entonces ya desde esa selección el cine es subjetivo. Y eso hace que cada película se cuente de forma distinta. Entonces creo que las historias van a cambiar dependiendo de quién cuente la película. Y ahí yo quería poner un ejemplo que siempre lo cuento. Por ejemplo, nosotros tenemos una escena en una carreta y el director de foto en algún momento me propuso, me dijo, pero grabemos a los bueyes, porque los bueyes son bacanos. Grabemos la cara de los bueyes en primer plano. Entonces yo estaba contando esta historia, nosotros siempre supimos que nuestro público objetivo era un público mapuche. Entonces él propone esto y yo le digo, bueno, quizás a ti, que vienes de afuera, te parece impactante un buey, pero nosotros acá convivimos con carretas todos los días, conocemos a las vacas, entonces, ¿por qué le haríamos un primer plano a una vaca? No, un buey, no tendría sentido porque sería darle un protagonismo que en nuestra historia no estaba. Entonces creo que ya desde ahí, como con este pequeño ejemplo, las cosas van cambiando. Y por eso creo también que no me parece buena idea contar historias desde adentro, siendo una persona de afuera. Me gustan mucho las películas que hablan de este otro, pero posicionándose desde dónde se está contando. Porque estamos hablando de cosmovisiones, de formas de pensar, de formas de relacionarnos, de lo que nos hace ser humanos completamente. Entonces, tratar de pensar como un otro es sumamente complejo y yo creo que imposible. Entonces creo que esa es la mayor dificultad de que sean otros los que nos graben, que sean otros los que cuenten esta historia. Y también nosotros mismos que estamos representando, es muy
de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo espera. Bueno, hemos retomado porque No se escucha, no se escucha. Voy a seguir comentando, ojalá que no esté hablando. Bueno, si es que no me escuchan, me podrán entender. ¿No se escucha? ¿No se está escuchando? ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Chuful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaína en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso ley. Taincuififuta trayenco, Kizulelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Chuful tiene su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De políticos, magnates, empresarios
empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal, de político, magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chufutuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chufutuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chufutuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamiel, con todo el Nehuen. Esa es, por los Trayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Teguel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Huinca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chufutuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra... Finalmente hemos regresado pidiendo las disculpas del caso. Tuvimos problemas técnicos. Disculpas también a nuestras panelistas que están aquí en este foro de Nutran Cagun, ¿no? Sobre voces de mujeres indígenas, cine y autorrepresentación. Bueno, estamos acá en una suerte de subterráneo en el aula magna de la mayor, y a veces la tecnología nos ha jugado una mala pasada. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a pedirle a Yelén que pueda completar su idea, sintetizar, y para luego pasar a cada una de ustedes para que puedan contar y presentar su película brevemente, pero un poco seduciendo al público para que se vaya y se sume a esta plataforma y pueda revisar la sexta versión de Figualmapu. Ayelen, por favor. Ya, voy a tratar de recordar un poco lo que viene. Bueno, yo creo finalmente, que esta es la última parte que no se escuchó, que el cine es un espejo en donde nosotros nos podemos ver. Entonces a nosotros como mapuche siempre nos pasa, o nos ha pasado muchas veces, que, no sé, vemos la televisión, y nos vemos ahí como cuentan nuestra historia, o vemos algunas películas, y eso no somos nosotros. O sea, como que uno las ve y dice, ¿quiénes son esas personas? Porque ese yo no soy. Entonces, creo que es súper importante el poder sentirnos reflejados, y para eso nosotros como realizadores también tenemos que tener conciencia de si nuestra comunidad o el grupo al que estamos representando se sienten identificados con lo que estamos haciendo. Y por otro lado, nosotros siempre supimos que nuestro público objetivo era la gente mapuche. Los indígenas también sabíamos que nos iban a poder comprender. Y ese fue el foco al momento de hacer esta obra. Y lo que ha pasado ha sido súper interesante porque la gente chilena no sabe cómo reaccionar al cortometraje. Hay gente que no sabe lo que es una machi y no entiende nada del cortometraje, y la gente que entiende un poquito más, algo logra deducir del cortometraje, pero realmente no lo entienden. Y la gente mapuche, por el contrario, muchos se han puesto a llorar viendo el cortometraje. Y en algún momento tuvimos ambos públicos y escuchábamos cómo salían de ver el cortometraje, y me acuerdo mucho de una señora con su hijo. La señora migró, los hijos nacieron aquí en Santiago, y el hijo le dijo a la mamá, no entendí, y la mamá enojada le decía, pero ¿cómo no entendiste si estaba todo súper claro? Entonces yo creo que esa es la necesidad de representarnos, porque el cine, al ser subjetivo, no todos vamos a contar la historia de la misma forma. Ninguna historia se cuenta de la misma forma, las cosas que nos llaman la atención son distintas, los tiempos son distintos, los gustos son distintos. Entonces es súper necesario, y sobre todo en temas indígenas, donde estamos representando un colectivo, no una historia personal, es un colectivo,
que ha sido violentado sistemáticamente e invisibilizado, es necesario que estas historias cuenten desde nuestros puntos de vista, siendo subjetivos, de nuestros tiempos. Y lo bonito es que toda producción indígena le llega a otros indígenas. Eso yo lo encuentro muy bonito. Compartimos algo de dolor y también algunas cosas de cosmovisión. Entonces sabemos que podemos ver, por ejemplo, aquí en Figua el Mapu, podemos ver otros cortos y otras películas y nos van a llegar de la misma forma, porque todos sabemos lo que es ser invisibilizado. Que esa sería mi respuesta corta. Gracias. Gracias, Yelen. Y disculpa porque justo se cayó la señal cuando tú estabas. Entonces, Itandewi, preséntanos la película, tu película. ¿Con qué se va a encontrar el público? Bueno, Tiempo de Lluvia es un largometraje, yo diría que es una historia familiar que es narrada en dos espacios, ¿no? Por una parte es una abuela y su nieto que viven en un pueblo mixteco, en Oaxaca, y por otro lado la madre del niño que vive en la ciudad. Entonces es la comunicación entre estos dos espacios y la relación y la distancia a la vez entre la comunidad y la ciudad. Y es una película que hicimos con mucho cariño y yo creo que todos los que han tenido una infancia en una comunidad, en un pueblo, en un espacio rural, van a sentirse identificados, o todos aquellos que tienen familiares que están lejos, creo que también podrán sentir conexión con la historia. Entonces, pues les invitamos a verla y espero que les guste. Ya. Marilyn, ¿con qué nos vamos a encontrar nuevamente? Ya, yo los invito a todos, a toda la compuche, que entren a Figua el Mapu y a Fest Home, se den el tiempito ahí de poner las claves, no cuesta tanto, es solo dedicarle un ratito, para que puedan ver todas las películas que hay, porque están todas muy pulentas. Y les voy a contar de la de nosotros, que es Pafkur Moyako, Visitas Inesperadas, quizás, para los que no entienden lo otro. Es algo que los va a sorprender, no les quiero contar mucho porque no quiero hacer spoiler, pero tienen que verla porque es de suspenso, es mágica, es fantástica, cuenta la historia en un momento crítico de un espíritu protector del bosque Yagán, terrorífico, tiene una manera bastante especial de cuidar el bosque, ¿no? De una forma espeluznante, para que los humanos no lo destruyan, y se siente muy amenazado cuando llega una criatura pequeñita, parece tierna, parece amorosa, pero que en realidad viene con una misión bastante oscura y siniestra a comerse todo lo que hay ahí. Es un cortometraje cortito, tiene una música espectacular, el sonido genial, pero maravilloso, mezcla texturas de títeres, de animación, así que solo tienen que verla, sorprenderse, y pueden buscarnos en nuestras redes, igual nos pueden comentar, ahí va a estar el tráiler también, por si tienen dudas aún. Pueden buscarnos por Quiñe Rupa, que es una serie infantil mapuche que hicimos antes, buscan ahí Quiñe Rupa, todos juntos, o también en Pafkur Moyako, pero yo creo que es más fácil a veces Quiñe Rupa va a escribirlo. Pueden entrar ahí, van a encontrar más material, más información, y déjense sorprender, eso. Ya, y para Ayelen, también, pues, ¿con qué se va a encontrar? Y tengo una pregunta para ti, Ayelen, así que pero presenta primero tu película, Meli, y ¿con qué nos vamos a encontrar, Meli? Y ahí te hago la pregunta después. Bueno, Meli es la historia de una niña que viene del campo a la ciudad con su familia. Emigran por trabajo cuando ella era pequeña, tenía como 8 años, y aquí en Santiago, mientras está estudiando, le comienzan a llegar unos llamados ancestrales, porque es una machi. Es como la primera etapa de lo que realmente ocurre cuando uno recibe este llamado.
porque para los que no sepan, las machis no existe una universidad de machis y tampoco lo estudian para hacer. Ellos tienen un puye, tienen un espíritu especial que recibe este llamado al que ellas tienen que ir. Ellas o ellos, porque también existen hombres. ¿Con qué se van a encontrar? Va a depender de ustedes. Va a depender del nivel de conocimiento que tengan, porque la gente mapuche va a poder identificar claramente a qué nos referimos con cada escena. Hay mucha sutileza, hay mucho simbolismo, mientras que la gente chilena o la gente de afuera que no conoce mucho de esto, lo más probable es que no entiendan mucho. No le digas eso, Yo- no le digas eso. No. Ya, listo, Yo- ya. No, eso no lo vamos a decir. Porque tienes que yo lo ahí- digo, yo lo digo porque creo que es bueno que la gente chilena entienda que no entiende. Creo que el mayor problema de los chilenos es creer que saben todo. Entonces yo los También es invito a ver este cortometraje para que puedan identificar qué cosas no entienden y pregunten. Hay mucha gente que sabe. A veces Está bien, también son- es un buen punto. Es un buen punto. y a veces son personas cercanas, hay gente que no sabe y tiene a sus papás que saben. Entonces, el cortometraje no busca dar respuesta, sino todo lo contrario, busca que se pregunten muchas cosas. Entonces, los invitamos a que lo vean y luego pregunten. Nos pueden escribir si quieren, puedan responder algunas preguntas, pero que sean ustedes como personas que no sepan, que empiecen a buscar este conocimiento y empiecen a interesarse por nosotros que estamos al lado y que somos tan distintos. No saben todo, vengan a preguntar. Esa es la invitación. Perfecto, muy bien. Mira, comentarles que hay muchos saludos, no hay muy pocas preguntas, de alguna forma las han ido respondiendo ustedes a lo largo de la intervención y la conversación, pero a Yelén le pregunta ahí Carolina Pavesa si cómo se dialoga con un equipo no completamente mapuche, ¿no? Con un equipo diverso, ¿no? ¿Cómo se dialoga en la creación? ¿Cómo formas tu equipo, ¿no? Con gente que no es indígena para abordar justamente estos temas que son más complejos. Bueno, yo creo que primero el respeto. Nosotros muchas veces conversamos con el equipo, nosotros teníamos nuestras reuniones como con pausas al inicio, conversar, pero el respeto va desde, por ejemplo, en el caso de ellos no entendían mucho lo que estaban haciendo, lo que estaban representando realmente, porque es una historia completamente ajena. Entonces lo primero que hablamos fue, ustedes no tienen por qué, por ejemplo, sentir esta historia como lo sentiría una persona indígena, pero sí tienen que tener el respeto suficiente para saber que esta historia es real para otra persona. Entonces, comenzando por ahí. Y al ser real para estas otras personas, tenemos que trabajar con esas otras personas. Entonces, por ejemplo, las personas de arte fueron y les preguntaron, las personas de sonido, por ejemplo, cuando hacíamos estos viajes al sur, porque ellos necesitaban conocer el espacio, la montajista también fue, no fue a rodaje, pero fue a conocer el espacio que estaba representando. En el caso del sonidista, a los mismos actores, a la misma gente de la comunidad les preguntaba qué pájaros hay por aquí, cuáles son los sonidos. Entonces hay que dialogar constantemente todos los departamentos. Yo creo que no basta con que solamente el director sepa de lo que se está representando. O sea, tienen que ir, tienen que observar y tienen que preguntar. Todo el tiempo estuvieron preguntando ahí el equipo, yo creo que fue muy respetuoso, todos. Fueron muy amables con esta cultura que era distinta de los que ellos no conocían y humildes también al saber que ellos no sabían todo. Yo creo que la humildad ahí por parte de... Porque en este caso la historia es mapuche, entonces la humildad es de parte de los chilenos de decir, bueno, quizás hay cosas que no sé. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando no sabemos cosas, preguntamos. ¿A quién? A la gente que sí sabe. Entonces fue un proceso muy, muy largo. Nosotros estuvimos trabajando, bueno, el guión partió mucho antes del proyecto. Ahí también tuvimos conversaciones con el guionista que ya lo comenté, en donde él se concentró en hacer la estructura de la historia y todas las partes cultural me tocó a mí y yo preguntándole a un montón de personas y lo mismo ocurrió con todos los otros departamentos. Entonces, una cosa es la técnica y la otra es el contenido. Y aquí podemos sentir que la técnica es de parte de los chilenos,
que estuvieron, porque también tenemos personas mapuches dentro del equipo, y la parte de contenido la poníamos nosotros. Entonces creo que eso es vital, pero el respeto yo creo que es lo principal dentro de estas dinámicas, de poder cederle el espacio al otro y saber decir yo no entiendo esto. De verdad que yo creo que es lo más importante, que la gente entienda lo que no entiende. Gracias, Ayelen. Bueno, también tenemos una invitación que hizo Luna, no sé si lo vamos a colocar, así que bueno, vamos a ir con Luna, que no pudo estar de manera ahí virtual, presencial, ¿no? En vivo, así que, pero ha mandado su mensaje también. Recording is on. Bueno, sin duda agradecer el espacio que el FICUAL MAPU pues, nos está dando para compartir nuestras historias. Quiero contarles a los que nos estén viendo y escuchando que se va a estar transmitiendo mi película, nuestra película titulada Tío Jim, un documental realizado desde Guelatao, desde este pueblo zapoteco, y decirles que pues es una película llena de música. Es digamos, la revisión de la historia de Jaime Martínez Luna, filósofo, cantante, pensador zapoteco, que además es mi padre, ¿no? Y entonces lo que hacemos durante la película es pues viajar al pasado para revisar su trabajo musical, su trabajo político y su trabajo también de pensamiento, ¿no? En una revisión crítica, amorosa también, desde los cuestionamientos más íntimos, digamos, en las relaciones familiares entre padres e hijas, en este caso, ¿no? Invitarles, es una película que hicimos con mucho afecto y con ganas de compartir cuestionamientos profundos, ¿no? Entonces nos interesa mucho dejar la pregunta a ustedes, ¿cuántas formas hay de decir te quiero? No, me gustaría mucho que nos puedan como escribir, decirnos qué formas tienen en la cultura mapuche para decir te quiero, ¿no? Aquí desde la Sierra Zapoteca, pues queremos mucho por medio de la comida, de los mezcalitos, de las bebidas, y pues bueno, también hacer cine es una forma de decir te quiero, y pues les compartimos esta película. Muchas gracias. Así que no se pierdan ese largometraje hermoso, creo que de mucho talento, ¿no? Y así que, bueno, solamente dejarlos a todos invitados. Quiero agradecer a cada una de ustedes. Les voy a pedir que se despidan brevemente y ya nosotros también, por mi parte, voy a ir despidiendo también el programa, recordarles que se tienen que inscribir para poder acceder a las películas en figualmapu.cl. Tenemos un tutorial que va a ir al final de este conversatorio, así que bueno, agradecer. ¿Por quién empiezo? Itandewi. Buenas noches, muchas gracias Janet por la invitación, fue un gusto conversar con ustedes y muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar y compartir nuestros trabajos y pues espero que disfruten del festival. No, gracias a ti, sabemos que es muy tarde para ti, así que muy agradecido de estar acá. Marilén, por favor. Bueno, Pulamien, agradecer a todo el equipo de Figual Mapu que está ahí detrás de bambalinas en el backstage ahí corriendo, haciendo funcionar todo, así que un abrazo para todos ellos
y a toda la gente que ha estado hasta ahora acompañándonos y compartiendo en esta conversación. Gracias por eso también. Y sí, esto deja muchos temas abiertos, y eso es lo interesante de los Nutrauncagun, ¿no? Que queden las cosas abiertas para seguir pensándolas, quedar como despierto, como lúcido y con más preguntas que respuestas, eso es lo mejor. Y porque hay muchos desafíos y muchos temas abiertos, hebras que hay que recoger y seguir tejiendo para adelante. Y eso, por favor, todos vayan a Fico al Mapu. Estamos hasta el viernes, así que aprovechen, hay muchas cosas. Para los niños también, eso, el espacio Cheyún, eso, paso el aviso cortito. El espacio Cheyún del día viernes a las 12 del día, que están hermosos los cortometrajes, muchos de ellos hechos por Pichiqueche, por niños. Va a estar parte del elenco estrella de nuestra serie Quiñerupá, de nuestra serie infantil. Va a estar animando el bloque infantil uno de nuestros más queridos artistas, que es Don Cahuello, que está muy contento por haber sido considerado en esta emisión, así que no se lo pierdan. El viernes a las 12 del día vamos a estar ahí acompañando a los Pichiqueche, y les tenemos además una sorpresita al final de ese bloque con algo nuevo que creamos para compartirlo con todos los amiguitos de Figualmap. Eso, Feucayal. Ayelen. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias al trabajo de Fico el Mapu, que ya está en su 6ª edición. Si no era Fico el Mapu no podríamos venir. Nosotros realmente queríamos llegar acá, así que estamos muy felices. Y bueno, también darle las gracias a todos los que participaron en el proyecto, al equipo, a la gente que nos ayudó, y también a toda la gente que nos ha mandado muchas muestras de cariño, la gente que ha visto el cortometraje y nos manda corazones, o nos dice que les gustó, que lloró o que no entendió nada. También todas esas cosas nos llenan el alma, y bueno, fue un trabajo que nos costó mucho sacar adelante, con un presupuesto muy mínimo. Entonces éramos un equipo muy grande. Nosotros compartimos todos esos saludos, y de verdad que se siente muy, muy rico el saber que hay gente que lo está viendo, que lo está disfrutando, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde ni siquiera podemos ver la cara de la gente al salir de la función. Entonces, eso, muchas gracias a todos por las muestras de cariño, y sigan viendo películas de Fico el Mapu. Gracias. Bueno, dejarlos invitados entonces para toda esta semana. El jueves también a las 22 horas vamos a estar con otro Nutrauncagun, ¿no? Con una Landmien, ¿no? Que nuestra colega Ángel va a estar a cargo de alguna forma moderando este espacio de la diversidad, ¿no? La diversidad en el arte y en el cine. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. No se pierdan la oportunidad de ver esta cantidad de películas. Realmente no es porque que sea nuestro festival, pero creemos que la selección es muy variada, es muy linda. Hay una cantidad importante de realizadoras mujeres, también como nunca un número realmente importante de producción propia que surgen de nuestras propias realidades, desde las comunidades. Hay material que está hecho y que podríamos darle la categoría de material comunitario, pero también producciones de gran calidad y nivel. Así que los dejamos invitados a todos, a todas y a todes, y nos vemos. Hasta siempre, y no se olviden, continúen porque viene un tutorial, alguna y otra información sobre Fijo al Mapu y esta 6ª versión online. Así que Peucayal. Para ver las películas del sexto Fico al Mapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a ficoalmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Feimuten.
Sin embargo, ellos necesitaban tener vías expeditas de las fuerzas militares para poder intervenir el territorio cuando ellos lo quisieran, que es el caso de ahora. Mapuche Tainkin, seguimos resistiendo aquí en contra de un sistema que no quiere poner un fin para llevarse toda la riqueza de la tierra, explotarla hasta el final por todos los medios que pueda. C'est un homme et forcément c'est toi. ¿Quién eres tú? Represento al espíritu de todos los que hemos muerto por la basura en los océanos. Si no haces que cambie el mundo, esto nos seguirá pasando y el próximo serás tú. Pero gato ovni, ¿qué me has hecho? Ahora soy un gato, miau. Y así el alcalde comienza su vida gatuna. Los niños escucharon la furia del Barúa y pidieron ayuda a los vecinos de Hangaroa. El poder del Moai hizo desaparecer la basura y al Barúa que la cuidaba. Tatoa, jeja mata, jeja kamaitaki y tejenua. Peira tangata honoi o te caína. Y jauai, mojapao y tejenua cortnoi. Anemaja catiñivia, porque ahí peñiga de terrico, así catiñivia en otro roco. Galletas y refrescos. Mientras pescaban, comían y tiraban su basura en la laguna. Lo drag queen a veces solo representa feminidades occidentales, feminidades que no transitaban mi realidad. Yo iba de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú. Ahora sé mi amor. De eso pasaba yo a estar observando, pero de más cerca ahora. Ella es mi madre, Suni, y esta es la casa de mi abuela. Lo que más me va a quedar en la mente es ver a mi primo morir. Kasqa hatun wiraquchikuna.
y la lucha continúa. Dentro del Guaymapu el campesinado es una intervención simbólica potente, porque en realidad no reconocerte. Me dio mi abuelo, el segundo, esos grandes dominadores de la ciencia oculta. Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? Yo crecí en una organización y pues crecí en medio de problemas. Lo que realmente me regresa a la vida es esto, es la lucha, es hablar de lo que está pasando. Nakuninindo sto'o tachi kushitando mena sanakando kusa iyo. Sadawana nate sanachuando ku kusto.